Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El silencio en el hospital se volvió insoportable. Los pasillos, antes tranquilos, comenzaron a llenarse de susurros, miradas de sorpresa y una tensión que podía cortarse con un bisturí. Nadie entendía exactamente lo que había sucedido, pero todos hablaban de lo mismo. Cemrearda había echado a Gökberk YLDRM de su habitación en plena madrugada. Lo que debía ser una noche de calma y recuperación terminó convirtiéndose en un episodio de lágrimas, reproches y verdades que por mucho tiempo se habían intentado esconder bajo la alfombra. Testigos aseguran que Cemre, desde su ingreso, no había pronunciado palabra. Su rostro agotado y pálido era el reflejo de alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniendo emociones que ya no cabían en el pecho. Cuando Gökberk llegó al hospital con el gesto preocupado y los ojos encendidos de ansiedad, trató de acercarse a ella. Pero se topó con un muro de frialdad. Ni una sonrisa, ni una palabra amable, solo el peso de una mirada que decía más que cualquier discurso. Los médicos, incómodos ante la tensión, prefirieron mantenerse al margen. Nadie quería intervenir en una escena que parecía sacada de un drama televisivo. Entonces sucedió lo inesperado. Cemre, con voz temblorosa pero firme, rompió su silencio y pronunció una frase que heló el aire del lugar: «No quiero verte aquí nunca más». Las palabras cayeron como un golpe seco. Gökberk quedó inmóvil, incrédulo, incapaz de articular una respuesta coherente. Aquella frase no era un arrebato, sonaba a decisión definitiva. Detrás de su tono sereno se escondía la determinación de quien, al fin, decide poner fin a algo que le duele. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron poco después que su reacción no fue producto de la impulsividad. Desde hacía semanas, la relación entre ambos se encontraba al borde del colapso. Los celos, los malentendidos y la presión mediática habían convertido su historia, antes romántica y luminosa, en un terreno lleno de reproches y heridas. Algunos medios aseguran que Cemre descubrió algo en el teléfono de Gökberk, una conversación o un mensaje que le cambió la mirada por completo. Otros sostienen que escuchó una charla que jamás debió oír. Lo cierto es que tras aquella noche algo dentro de ella se quebró para siempre. En su vulnerabilidad física y emocional, la actriz eligió protegerse, incluso si eso significaba cerrar la puerta al hombre que hasta hace poco era su refugio. La escena fue devastadora. Gökberk intentó explicarse, buscó sus ojos con desesperación, pero Cemre lo interrumpió con una frase que, según quienes estaban presentes, pronunció entre lágrimas: «Solo quiero paz». Los enfermeros con tacto pidieron al actor que se retirara. Y así, con el alma rota, abandonó el hospital. Esa imagen, la del actor saliendo cabizbajo con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, se hizo viral en cuestión de horas. Los titulares del día siguiente eran implacables: Cemrearda rompe el silencio y marca un antes y un después. Las redes sociales se incendiaron. Los fanáticos, acostumbrados a verlos como la pareja perfecta, se negaban a creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Cemre había tomado una decisión. Durante días, los rumores no cesaron. Algunos decían que la discusión en el hospital había sido la culminación de una larga cadena de decepciones. Otros aseguraban que todo comenzó por diferencias profesionales durante el rodaje de su último proyecto. Sea cual sea la causa, el desenlace fue el mismo: una separación dolorosa, inevitable y profundamente humana. Cuando la actriz abandonó el hospital unos días después, los periodistas se agolparon en la entrada. Con su habitual elegancia, Cemre se detuvo por un instante, miró a las cámaras y pronunció una frase que dejó helados a todos:
hay límites que no deben cruzarse, ni siquiera por amor. Fue corta pero demoledora. Una declaración que sonó a sentencia. Las redes sociales explotaron nuevamente. Los fanáticos interpretaron esas palabras como la confirmación de una traición. Otros, más compasivos, defendieron su derecho a tomar distancia y sanar. Goldberg, en cambio, guardó silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna aparición. Solo una publicación en blanco y negro con una frase enigmática: a veces amar significa dejar ir. ¿Era una disculpa? ¿Una despedida? ¿O simplemente un intento de redimirse ante el público? Nadie lo sabe con certeza. Pero esa imagen bastó para desatar una ola de especulaciones. Los programas de entretenimiento diseccionaron cada palabra, los tabloides analizaron su expresión y los fans convirtieron el tema en tendencia. Cemre, tras ese episodio, se refugió en el silencio. Eliminó de sus redes todas las fotografías junto a Goldberg y dejó de seguirlo. Un gesto simbólico pero contundente. Sus seguidores lo interpretaron como el nacimiento de una nueva etapa, la de una mujer que decide priorizarse. Según allegados, la actriz ha optado por enfocarse en su salud emocional y en proyectos personales lejos de la exposición mediática. Los foros de fans, sin embargo, no tardaron en dividirse. Unos pedían respeto, otros exigían explicaciones. Nadie sabe lo que ocurre dentro de una relación, decían algunos. Pero lo cierto es que por primera vez, Cemre Arda se mostró vulnerable, humana y valiente. El público hispanohablante que sigue con pasión el universo de las estrellas turcas, se ha mostrado profundamente conmovido. ¿Y tú, espectador de K-pop, qué piensas? ¿Crees que Cemre hizo bien al cerrar esa puerta? ¿O todavía queda esperanza de reconciliación? Cuéntanoslo en los comentarios, porque tu voz es parte de esta historia. Y ya que estás aquí, suscríbete a nuestro canal K-pop para no perderte las próximas noticias sobre tus artistas turcos favoritos. Activa la campanita para recibir cada actualización y si te apasiona lo que hacemos, pulsa el botón de unirse para apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Volviendo a la historia, la actitud de Cemre ha generado admiración incluso entre colegas del medio. Muchos han resaltado su fuerza, su elegancia y la serenidad con la que ha manejado una situación tan pública y dolorosa. Su decisión de poner límites ha sido interpretada como un acto de empoderamiento. En tiempos donde la imagen lo es todo, atreverse a decir basta frente a millones de miradas no es debilidad, es coraje. Mientras tanto, Goldberg se mantiene alejado de los focos. Según fuentes, pasa sus días refugiado en el silencio, evitando apariciones públicas y dedicándose por completo al trabajo. Su entorno asegura que está profundamente afectado, pero consciente de que no puede forzar un reencuentro. Los medios, siempre ávidos de titulares, han intentado reconstruir la cronología de los hechos, pero hay algo que ni los más experimentados reporteros han logrado esclarecer: ¿qué fue exactamente lo que Cemre descubrió? Ese misterio sigue sin respuesta, y tal vez nunca la tenga. Sea como sea, esta historia ha dejado una huella imborrable. Lo sucedido en aquel hospital no fue solo el final de una relación sentimental, sino el inicio de una etapa de transformación personal. Cemre Arda, con su silencio y su firmeza, ha demostrado que el amor propio no se negocia, ni siquiera por amor. Y ahora la pregunta queda en el aire: ¿es este el verdadero final o el comienzo de algo nuevo? Aquí en K-pop seguiremos atentos para contarte cada detalle, cada movimiento, cada suspiro que surja tras esta tormenta emocional. Porque si algo está claro es que después de esa noche nada volverá a ser igual. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.